esta masterclass, a esta cátedra. Hoy es miércoles 10 de diciembre, son las 7 en punto de la noche y vamos a iniciar con una masterclass que, bueno, ya la comunidad de docencia digital se les había anunciado y que nos complace bastante, nos complace sobremanera el que tengamos esta oportunidad de aprendizaje el día de hoy. Como saben ustedes, esta masterclass está dirigida a la comunidad de licenciaturas y posgrados de la consultoría Docencia Digital. Tenemos quienes están participando en la licenciatura en pedagogía, tanto escolarizada como por experiencia profesional. Tenemos quienes están participando en la maestría también en educación, con énfasis en liderazgo transformacional, en la maestría en educación emprendedora. Tenemos igualmente alumnos del doctorado en educación y alumnos del doctorado en desarrollo de competencias educativas. La masterclass es una modalidad de trabajo en la que un experto, una experta, nos comparten parte de su experiencia, en la que tienen conocimiento profundo y experiencia sólida, y tiene como finalidad el enriquecer la experiencia de una manera transversal, de una forma que a todos nos beneficie, con una temática en la que todos tengamos interés y de la cual podamos aprender. Y me complace mucho el recibir el día de hoy a un gran personaje de la educación mexicana, como lo es la doctora Silvia Schmelkes del Valle. La doctora Silvia Schmelkes, bueno, le agradezco de antemano el haber aceptado esta invitación. Sabemos que su agenda está muy apretada y bueno, cada vez que tenemos alguna actividad en donde le invitamos, por docencia digital, bueno, buscamos que se haga un espacio y ella amablemente ha accedido a eso y eso nos complace mucho, nos llena de mucha satisfacción. Pues la doctora Silvia Melques es licenciada en psicología, maestra en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Tiene estudios de doctorado también en sociología de la educación por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Entre su trayectoria profesional, bueno, que es bastante amplia, voy a tratar de resumir algunos puntos importantes, como el hecho de que fue directora del Centro de Estudios Educativos, investigadora en Sinvestab, coordinadora general de Educación Intercultural Bilingüe, directora del INIDE, Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación. La recordamos también como presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación, el famoso INEE. Fue vicerrectora académica en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y bueno, es investigadora también del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, también de la Universidad Iberoamericana. Entre las líneas de investigación que seguramente muchos de ustedes conocen, han leído, pues está la calidad y equidad de la educación, educación intercultural bilingüe también, de lo cual tiene publicaciones, educación de personas adultas y alfabetización, formación de valores, ciudadanía y educación para la paz y el tema de evaluación educativa, por supuesto. Tiene múltiples publicaciones, una que tal vez es muy conocida por los maestros de México es Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, que desde 1995 ha estado circulando en las bibliotecas de actualización del maestro. También tiene otro libro que es La calidad de la educación primaria, un estudio de caso, formación de valores, educación básica, la educación de adultos y las cuestiones sociales, y múltiples artículos y capítulos publicados en revistas académicas y organismos internacionales. Bueno, ha recibido reconocimientos y distinciones diversas, como la medalla Jan Amos Comenius por la UNESCO en la República Checa, el premio Tlamatini de la Universidad Iberoamericana, el premio nacional María Lavalle Urbina, el premio Eureka, doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Concordia en Quebec, en Canadá. Es miembro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, entre las actividades más recientes, al menos lo que ha trascendido es que la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México creó la cátedra Silvia Schmelkes del Valle para la justicia educativa, lo cual, bueno, es meritorio porque se trata pues de estar transmitiendo el legado académico de la doctora Silvia Schmelkes. Entonces,
por toda esa trayectoria y por su gran calidad académica y humana, pues nos complace mucho recibir a la doctora Silvia Smelkes en esta masterclass. Bienvenida, doctora Smelkes. Esta es la comunidad de docencia digital, alumnos de maestría, de doctorado principalmente, algunos de licenciatura. Y bueno, público también invitado que aunque no pertenece a la comunidad de docencia digital, le estuvieron interesados en estar presentes en esta masterclass. Muchas gracias. Adelante, doctora Silvia. Perdón, a Ya, ver. perfecto. Listo, Muchísimas listo. gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación y por esta presentación, doctor Jesús. Y bueno, pues decirles que estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, con esta comunidad académica de personas interesadas en la educación, en seguirse formando, pues para mejorar la educación del país. Para mí es un placer compartir. Y bueno, pues lo que me han solicitado que presente ante ustedes es algo parecido a lo que presenté en el pasado congreso del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que fue en Monterrey hace unas 3, 4 semanas, que trata de la relación entre la investigación educativa y la educación. Bueno, si quieren, voy a compartir pantalla. Chin, chin. ¿Sí la pueden ver? Ya se está visualizando, sí. ¿Cómo se visualiza? Es que yo no puedo, no sé por qué no puedo ver yo. No la veo. Tal vez en otra ventana, no sé, alguna otra pestaña abierta. Soy la que no puedo verla, no sé por qué. Ajá. Creo que ya. No está en formato grande, ¿verdad? ¿O sí? No, no, todavía no está en formato grande. Aún no. Ahí está ya. Bueno. Ya no tengo la opción de... Pero oye. Sí, 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 no, con calma, doctora. Mientras se está conectando. Pues, se está- ya, es que ya me salió Ok, ok. ya me salió, ay, no, Ahí quién sabe está. qué hice. A ver, es que aquí hay una cosa que me está tapando la posibilidad de cambiar la pantalla Ah, por ok, una ok, pantalla no se preocupe. grande, pero, a ver. Bueno, lo vamos a dejar así mientras esta pantallita chiquita se me quita. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ay, Ujú. ya se vuelve a poner. No sé cómo quitar esta pantallita chiquita. Ya. No. Ahora sí creo que ya. ¿Ya, verdad? ¿Ya está grande? Sí, Ah, perfecto. sí, Muy ya está bien. viendo. Bueno, excelente. Bueno, entonces, pues entre los temas que voy a tratar, la dejé nada más que se quiera mover. Ya. Bueno, una introducción donde voy a hablar un poco de las características que son propias de la investigación educativa y luego la preocupación, que es una preocupación de siempre entre la investigación, la política educativa y la educación, esa relación, ¿no? Voy a hacer una breve retrospectiva del caso mexicano, que bueno, pues me ha tocado vivir una parte muy importante de la historia de la relación, entonces se las voy a platicar tal y como yo la recuerdo, y bueno, voy a hablar un poco de las condiciones contextuales de la investigación educativa y de la educación en este momento. También voy a hacer un análisis de las fortalezas y de las debilidades de la investigación educativa y de la educación.
Y finalmente voy a concluir sobre cómo veo yo esta relación en este momento, ¿no? Le llamo el distanciamiento porque la verdad es que creo que esa es la realidad que en este momento estamos viviendo, un distanciamiento entre la investigación educativa y la realidad educativa del país, ¿no? Y finalmente una laminita de una propuesta hacia adelante. Decirles que todo esto está pensado me estoy dirigiendo, digamos, a investigadores de la educación, ¿no? Entonces, y yo entiendo que pues ustedes, quizás los que están en licenciatura todavía no, pero los que están en posgrado, pues desde luego ya están pensando en un proyecto de investigación para presentar una tesis, entonces pues yo los considero colegas en ese sentido, ¿no? Y pues permítanme que me dirija a ustedes así de esa manera. Entonces, respecto de lo primero, que es las características propias de la investigación educativa, yo quiero referirme a mucha de la investigación educativa, yo diría que quizás la mayoría, no toda, pero la gran mayoría de la investigación educativa tiene un compromiso con la transformación de las personas a través de su formación, con la transformación de las comunidades, que son las que están en nuestras instituciones educativas o en nuestro trabajo educativo en comunidad, ¿no? Y por otro lado, con la transformación de la realidad a partir justamente de la formación de personas y de la transformación de las comunidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues se entiende la investigación educativa desde esta perspectiva como describir para entender, explicar para mejorar No e se ve, intervenir. maestra. ¿Perdón? No se ve. ¿No se ve? Sí, sí Ah, se ve. Sí, sí, Bueno, muévanle. Sí se solo ve, dice sí se la ve. de... Sí se ve, de hecho, muevan su. Exacto. Sí, así es. tiene que Sí, sí, decir sí. introducción, características, ¿eso es lo que se ve? No. No, no, se Mm, ve la Ah, pantalla entonces sí principal tiene nada más. razón, no se ve. A En ver, la parte de entonces, arriba hay Se ve una una pestaña que portada dice que configuración de dice las relaciones visualización. de la investigación educativa y la educación en México. Sí, es el título nada más. sí, nada más Yo está el título. solamente veo Es a que la aquí dice que doctora. está pausada no sé por qué, está pausada. Bueno, voy a volver a cargarla, ¿eh? Un Sí, momentito. sí, sí, sí. Ujú. Igual si no se puede, igual si nos la puedo compartir, la podemos compartir desde acá, con todo gusto. Porque siempre tengo Pues sí, problemas sí. con eso. Está aumentando nuestra población, ya hay más de 300 personas conectadas por acá. Saludos. Ah, ahí vaya, creo que ahí está ya. Ahí está en chiquito, ¿no? Sí, está chiquito todavía, no Ya sé. se ve Ahí muy está. bien. Ya, ya. A ver, ahí lo que se tiene que ver eso que dice introducción. Sí, ¿verdad? Sí, así es Sí, Ya, correcto. ya se observa. ya se ve Sí, ya entonces. se Muy ve bien. Ya. bien perfecto, maestro. Solucionado. Muy bien, entonces es eso, ¿no? Este compromiso con la transformación y digamos, esta intención de que cuando se describe a través de la investigación educativa lo que se quiere es entender lo que pasa en educación, pero se va más allá, se quiere explicar, porque si no explicamos, si no encontramos las causas, pues es difícil mejorar, ¿no? Y también la investigación educativa, a diferencia de otras áreas de investigación, pues interviene para transformar, ¿no? Entonces, la investigación también se hace a través de la intervención. Luego, otra característica es que el objeto de estudio, pues es la educación y la educación por definición es un fenómeno que está en movimiento, ¿no? Y entonces, además, ese fenómeno en sí mismo está persiguiendo la transformación porque está persiguiendo la formación de personas, ¿no? Entonces, hay una aproximación epistemológica de la investigación educativa que lo que busca es entender esta complejidad de tener que captar un fenómeno en movimiento que además lo que persigue es la transformación, ¿no? Y luego, bueno, pues la educación tiene este carácter generacional. Los cambios en educación tardan mucho en verse, en poderse medir y en poder dar cuenta de ellos, pues fundamentalmente porque estamos hablando de la formación de personas que se forman a lo largo de muchos años y pues el cambio es, así como decimos, generacional, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que de alguna manera hace que la investigación educativa sea tan compleja. También tiende por definición a ser interdisciplinaria. La educación es un fenómeno que se entiende con la confluencia de muchas disciplinas, no de una sola, ¿no? No es solamente desde la disciplina pedagógica, aunque la disciplina pedagógica es absolutamente fundamental, pero también requiere al menos de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la ciencia política y de la economía, ¿no?
Esto de lograr ser interdisciplinaria no se logra del todo. La investigación tiene que aprender a dialogar con otras disciplinas de manera que entre todas se formule el problema de investigación y entre todas esas disciplinas pues, se investigue y se llegue a resultados. Entonces no se logra del todo porque es muy complicado, pero el ideal es que sea interdisciplinaria, ¿no? Por otro lado, bueno, pues se parte de este supuesto de que la educación es un derecho humano fundamental, que la responsabilidad de hacerlo vigente es del Estado, ¿no? A pesar de que la titularidad es de cada persona, que es un asunto de política pública y entonces la política pública necesariamente se convierte también en un objeto de estudio y que es un tema de gobernanza, perdón, es un tema de gobernanza porque pues aquí lo que nos interesa es ver cómo la política pública realmente se puede implementar para llegar a cumplir los objetivos que se proponen, ¿no? Y luego lo otro que es muy cierto de la educación es que son los docentes quienes están en el centro del fenómeno educativo y no podemos entender la educación sin tomarlos en cuenta. Entonces, la investigación de los docentes, sobre los docentes y con los docentes es sumamente importante para la investigación educativa. Una característica de la investigación educativa es esta preocupación por relacionar sus resultados con la toma de decisiones, es decir, la relación entre la investigación educativa y la política educativa, la política pública en educación, ¿no? Esta orientación transformadora de la que acabo de hablar, pues justo lo que busca es buscar incidir en mejorar la educación. Y para hacerlo, la política no es lo único, pero es fundamental, ¿no? Y bueno, pues hay en México una historia muy larga de búsqueda de acercamientos entre la investigación educativa y la política educativa, ¿no? Por ejemplo, Pablo Latapí estudia cómo funciona la SEP, tiene varios libros al respecto, uno de ellos es La SEP por dentro, por ejemplo. Carlos Muñoz Izquierdo entabla una discusión con él acerca de cómo se logra esta relación, ¿no? Porque, bueno, pues él dice que la relación es una relación lineal, no es directa, está mediada por múltiples circunstancias y porque son lógicas distintas las del investigador y las de los tomadores de decisiones, entonces no es una relación fácil, digamos, ¿no? Y por eso Fernando Reimers en algún momento, junto con Noel Maguín, nos habla de esta necesidad de tener como corredores, como brokers, ¿no? Que sean como los intérpretes de la investigación educativa y hagan la negociación para que sus resultados se vean reflejados en la política educativa, ¿no? Y entonces habla de los diálogos informados como una manera de lograr esto, ¿no? Porque no nos sentamos y dialogamos y entonces informamos a quienes tienen que tomar las políticas de decisiones a partir de los resultados de la investigación educativa y entonces esperando que esos diálogos pues fructifiquen en políticas educativas mucho más sensatas y digamos adecuadas a la realidad, ¿no? También Felipe Martínez Rizo emprende la formación de periodistas de la fuente porque los medios son justamente una de las mediaciones, uno de estos brokers, ¿no? Los medios de educación pues son, si pudiéramos lograrlo, y bueno, ya lo estamos logrando en algunos casos, pues son quienes pueden traducir los resultados de la investigación educativa para el público en general, pero pues también para los tomadores de decisiones. Pedro Flores ha estudiado el fenómeno desde hace mucho y muy recientemente acaba de publicar un libro sobre eso, ¿no? Justamente sobre la relación, se llama algo así como ¿por qué fracasan las reformas educativas?, ¿no? Entonces, bueno, pues también esta preocupación de, bueno, aquí está la investigación, aquí tenemos una idea de qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las causas de los problemas, qué es lo que tenemos que atacar, ¿no? Y por otro lado, pues está la política educativa. Y no siempre se da bien esa relación y, bueno, pues por eso fracasan las políticas educativas, ¿no? Pero muchos otros, y a nivel mundial, pues también es el caso. Siempre esta preocupación está presente, ¿no? Eh, la OCDE tiene un centro de investigación que no forma parte de la estructura central, sino que está como paralela, que se llama Centro de Investigación e Innovación Educativa. Y ese Centro de Innovación Educativa en el año 2004 vino a México a hacer una investigación justamente sobre esta relación entre la investigación y la política educativa. Y entonces ellos lo que encuentran en ese 2004 es que la investigación educativa pues es muy escasa dada la enorme dimensión del sistema educativo mexicano,
como que no hay proporción, ¿no? En países mucho más pequeños, pues la cantidad de investigadores es incluso mayor que la nuestra, ¿no? También encuentra que está muy centralizada, que fundamentalmente se lleva a cabo en las megalópolis, en Monterrey, en Guadalajara, obviamente en la Ciudad de México, ¿no? Y que pues entonces tiene la necesidad de distribuirse más por el país. Encuentra que hay un desequilibrio muy claro entre la cantidad de investigación que se hace sobre educación superior respecto, en ese entonces, ¿verdad? Respecto a la que se hacía sobre educación básica. Bueno, fundamentalmente porque los investigadores están fundamentalmente en las instituciones de educación superior y estudian los fenómenos que tienen cerca, ¿no? Pero la educación básica pues representa el 80% de nuestro sistema educativo y ahí no había un equilibrio, no había una relación equilibrada. No sé cómo parar que esta cosa ya. Bueno, luego también una debilidad de la investigación cuantitativa, ¿no? Que eso, pues de alguna manera permanece, como vamos a ver más adelante. Entonces, no hay un trabajo, tenemos bases de datos muy ricas, pero no las trabajamos, no les sacamos provecho y pues no nos funcionan, digamos, como fuente de información para la toma de decisiones y tampoco como fuente de información para futuras investigaciones. Y desde luego, pues siempre tenemos una escasez de recursos para llevar a cabo investigación y una política científica que es muy inestable, que depende mucho de los ciclos sexenales, ¿no? Entonces, eso también ya lo sabemos. Y bueno, haciendo una historia de bueno, más bien de la investigación educativa y del intento de relación con la política educativa, pues vamos a poner algunos hitos de lo que hemos logrado, ¿no? Yo creo que lo primero que sucede importante, estoy hablando de la educación, digamos, contemporánea, ¿no? Y creo que lo primero que sucede importante en materia de investigación educativa es el plan de 11 años, ¿no? El plan de 11 años, que realizó Torres Bodet, que estaba muy preocupado porque él tenía la intuición de que todavía no se universalizaba la educación primaria, que nos faltaba mucho, y entonces se dedica a hacer una investigación acerca de cómo está, quiénes están y quiénes no están inscritos en la educación primaria y cómo están transitando por la educación primaria los niños, ¿no? Entonces, ese plan de 11 años pues conduce a muchísimas modificaciones de política educativa. Ustedes recuerdan en ese entonces, después del plan de 11 años, cuando se descubre que son muchos los niños que están fuera de la escuela, que esos niños fundamentalmente están pues en zonas rurales, están en condiciones de pobreza, bueno, lo que ya todos sabemos. Entonces, bueno, una de las primeras cosas que se hacen es romper los turnos, ¿no? O sea, la escuela era de un solo turno, de largo, digamos, como las escuelas del tiempo completo ahora, y entonces se hacen 3 turnos, se hace el matutino, el vespertino y el nocturno, ¿no? Entonces, se tratan de hacer, de aprovechar las instalaciones educativas que ya se tenía dividiendo los turnos, y ahí, desde ahí data el que la primaria, por ejemplo, tenga solamente 4 horas y media de horario escolar, ¿no? Ahí es a donde se termina, digamos, el horario de día completo, ¿no? Lo otro que sucede es el libro de texto gratuito, ¿no? Como consecuencia de esto, lo que se dice es, bueno, pues además necesitamos instrumentos para que los maestros tengan muchísima mayor facilidad. No había libros de texto gratuitos, entonces había que comprarlos, ¿no? Y bueno, tampoco había muchos en el mercado, entonces bueno, pues el libro de texto gratuito es un hito en nuestra historia, ¿no? Como fruto de esa investigación que no la hicieron los investigadores, la hizo la propia SEP, ¿no? La primera, bueno, desde luego que en 1960, sube y baja, ¿eh? En 1963, Pablo Latapí crea el Centro de Estudios Educativos y, bueno, quienes tenemos esa historia consideramos que ahí está, digamos, el primer centro de investigación educativa del país, ¿no? En 1963, porque justamente Pablo Latapí lo que decía es, pues no se sabe sobre la realidad educativa y las decisiones de política educativa se toman, pues, por ocurrencias, la verdad, porque no hay evidencias, ¿no? Y la sociedad tampoco está informada, entonces es necesario empezar a investigar sobre la educación en el país, ¿no? Y bueno, ahí una de las primeras cosas que sucede es la publicación del Diagnóstico Educativo Nacional que se hace en el año de 1965. Esto fue un diagnóstico educativo que costó mucho trabajo hacer porque la información estaba apilada en alguna oficina de la SEP, los números estaban al lápiz, no había manera de copiar, había que ir ahí a copiar todos los números y demás, pero bueno, eso fue los primeros pininos en investigación educativa, ¿no? En el 71 se publica la primera revista científica mexicana, ¿no? Que es la revista, primero se llamó Revista del Centro de Estudios Educativos y después Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, que acaba de cumplir 55 años, ¿no? Que acabamos de celebrar la creación de esa revista y después surgen muchas más, ¿no?
En el 72 nace el segundo centro de investigación educativa más importante, que es el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMPESTAB, que nace como consecuencia de tener que diseñar nuevos libros de texto con la reforma de 1972. Entonces, a un grupo de investigadores se les pide que colaboren, digamos, en este trabajo de formular nuevos libros de texto para el país, con una reforma educativa que se deriva del movimiento de 68, como ustedes recuerdan con Luis Echeverría. Bueno, no recuerdan, pero saben. Ujú. Luego, bueno, en el año de 1979, por primera vez, el CONACYT publica un programa de investigación educativa que en ese momento se llamó Programa Nacional Indicativo de Investigación Educativa, que hacía un diagnóstico de la educación nacional y entonces fijaba prioridades de investigación y creaba un fondo para financiar investigaciones que respondieran a esas prioridades, ¿no? Y también muy cerca de eso, en 1981, se da el primer Congreso Nacional de Investigación Educativa, también, digamos, fomentado por el propio CONACYT. En 1982 surge el ISUE, este Centro de Investigación Educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se deriva de varios centritos previos, ¿no? Había un centro que hacía investigación en didáctica y pedagogía, estaba el CESU que hacía investigación sobre la educación superior, se fusionan estos dos y se crea el ISUE, más o menos alrededor de 1982 pasa esto, ¿no? Entonces tenemos ya tres grandes centros muy sólidos de investigación educativa ya para esas fechas, ¿no? Y en el año de 1993 pues nace la Asociación de Investigadores, que se llama Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que hace los estados del conocimiento y hace los congresos cada 2 años, ¿no? Y bueno, y de ahí ya la historia ya es bastante más reciente y ya se conoce. ¿Cómo se va dando esta relación con la política educativa? Bueno, lo que va sucediendo a lo largo de todo este tiempo, desde que se crea el primer centro de estudios educativos, es que los funcionarios consultan a los investigadores, les piden estudios y los pueden tomar o no tomar en cuenta, pero hay una relación ahí en donde, digamos, hay una iniciativa por parte de los funcionarios por tener mayor información y para poder, pues, tomar mejores decisiones de política educativa. Muñoz Ledo, por ejemplo, le pide apoyo al Centro de Estudios Educativos para elaborar el programa sectorial de educación, ¿no? Y ese programa Muñoz Ledo nada más duró un año en la Secretaría de Educación, pero el programa que él hizo es de los mejores en la historia, ¿no? Quizás junto con el del año 2000, ¿no? Pero fue muy bueno gracias justo a la colaboración de investigadores. Fernando Solana, en su primer periodo, se encarga y realiza estudios para diseñar el programa de primaria para todos los niños, todavía con la misma preocupación de Torres Bodet, no están todos los niños en la primaria, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para darle primaria a todos los niños? Y entonces él diseña 17 programas diferentes para poder atender las diferentes causas por las cuales había niños que todavía estaban fuera de la primaria, ¿no? Entre albergues, escuelas de concentración, transporte escolar, o sea, como 17 cosas diferentes, apoyadas muchas de ellas por estudios que realizaron investigadores de la educación. Bueno, durante todo este tiempo, pues los investigadores hacen investigación, además de la que les solicita los funcionarios, ¿no? O sea, ellos siguen con sus preocupaciones y con sus investigaciones, y al hacerlo, pues van develando realidades capaces de simbrar a los tomadores de decisiones, de hacerle ver realidades que no habían visto y de hacerles ver causas que son incluso causas de las mismas políticas educativas que están causando los problemas. Y bueno, Pablo Tapia cierra un círculo muy importante porque él lo que hace es escribir en el periódico. Empieza escribiendo semanalmente en Excelsior, cuando es el golpe contra Julio Scherer y se crea el proceso, se va a escribir a proceso y lo siguió haciendo prácticamente a lo largo de toda su vida. Él decía que era importante formar opinión pública porque la opinión pública informada sobre educación es capaz de exigir, de presionar para que las decisiones educativas sean mejores. Entonces ahí es donde se cierra el círculo. O sea, no es únicamente la relación del investigador con la política, sino también con la opinión pública para que la opinión pública por las vías democráticas exijan y presionen una educación mejor. Pues, sí. Bueno, también otra cosa que hizo él fueron unas reuniones de información educativa que fueran muy interesantes, porque eran reuniones presenciales, obviamente, en ese entonces, en donde
se presentaba una investigación y en la mesa estaba el investigador que presentaba, había un investigador comentarista, pero estaba también un funcionario que comentaba eso cómo le servía, ¿no? Y se invitaba, siempre era en algún auditorio de algún lugar que nos prestaban, y entonces ahí se invitaba a quien quisiera asistir, asistían investigadores y asistían también tomadores de decisiones. Se pagaba 100 pesos, me acuerdo, para el costo de recuperación del café. Y entonces, pues eso duró, se hacía cada mes y eso duró por varios años, ¿no? Entonces eso también fue muy importante. Y ya, pues en los últimos años de su vida, él fue el promotor de una cosa que se llamó Observatorio Ciudadano de la Educación, que lo que buscaba era justamente captar, digamos, los resultados. Ahora ya la investigación educativa se había diversificado mucho, y había mucha producción. Entonces, captar lo que había en investigación educativa, traducirlo a eso como, eh, digamos, impactaba o deberían impactar la política pública y producir un texto que se publicó en La Jornada un tiempo, se publicó en una página web otro tiempo, que se publicaba pues también con la intención de llegar tanto a los tomadores de decisiones como a la opinión pública en general. Observatorio Ciudadano de la Educación se llama, ¿no? Y bueno, también el programa sectorial al que me refería del año 2001 a 2006, ahí se invitó a un grupo muy grande de investigadores que apoyaron, digamos, el diseño de esa política sectorial. Y si ustedes no la conocen y tienen oportunidad de buscarla, es una política sectorial con digamos, con un fundamento de diagnóstico como nunca se había hecho en la historia y nunca se ha vuelto a hacer, ¿no? Entonces, también fue muy importante es la participación de los investigadores en ese momento y pues creo que es un ejemplo que habría que seguir en ocasiones futuras. Este, entonces, bueno, como decía, los investigadores pues están haciendo emerger temas críticos, están develando realidades, están abriendo nuevos campos del conocimiento, educación y género, educación y sostenibilidad, ¿no? Que están haciendo un poco de ruido para empezar a abrir a la educación a estos temas fundamentales, ¿no? El Consejo de Investigadores se crea al final del sexenio 2001-2006, aunque estaba previsto desde la elaboración del programa sectorial, se crea al mero final, y también es un consejo de 20 investigadores de la educación de diferentes niveles y de diferentes tendencias de educación metodológicas, y se reúnen con el secretario de Educación y su gabinete fundamental para comentar sobre los problemas educativos y sobre las decisiones que son necesarias, ¿no? Entonces ahí hay propuestas de común acuerdo, hay un libro que salió que refleja cuáles son esas propuestas de común acuerdo entre investigadores y funcionarios. Duró muy poco tiempo porque se creó al final del sexenio y el siguiente sexenio no se recuperó. Bueno, en el año 2002 se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ¿no? No como instituto autónomo todavía, como instituto de sector, ¿cómo se llama? De sectorizado, y hacía fundamentalmente evaluación de aprendizajes, indicadores educativos e investigación sobre los resultados de la evaluación de los aprendizajes. Investigación evaluativa fundamentalmente, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, después se crea el INE autónomo que amplía la evaluación a docentes, a escuelas, a políticas y después lo releva Mejor Edu. Pero antes de eso, pues está un proyecto muy interesante que a lo mejor algunos de ustedes recuerdan, entre 2007 y 2012, la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP tiene un programa de financiamiento de investigaciones que respondan a las prioridades de transformación de la propia subsecretaría. Y bueno, fue muy interesante eso porque se financiaron muchísimos estudios, entre ellos muchos estudios de normalistas o de profesores de las normales, ¿no? Que fue muy importante para empezar a despertar en las normales pues este interés por la educación y además los publicaron, ¿no? Fue muy importante el trabajo de divulgación que se hizo de esos proyectos que fueron financiados, fue un proyecto muy, muy interesante. Y bueno, pues esto es más o menos cómo se ha venido dando en la historia esta relación. Y bueno, las características, tratando de resumir cómo se dieron, es que, bueno, pues la relación que había era una relación bilateral, ¿no? Porque los funcionarios solicitan investigación, los investigadores informan autónomamente la política, divulgan a la sociedad más amplia y se ejerce la crítica pública del funcionamiento del sistema educativo. Pero las relaciones por los dos lados no es una relación fácil, ahorita vamos a ver eso, pero sí es una relación bilateral. Los problemas, como decía, son tensos, hay una relación tensa, ¿no? Emergen problemas en la relación,
cuando empezó a haber investigaciones que fueron muy críticas de lo que estaba haciendo la Secretaría de Educación Pública, había una reacción de parte gubernamental a esas críticas, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas reacciones llegaron incluso a quitarle el financiamiento a algunos centros de investigación que habían sido demasiado críticos, ¿no? También, pues, exigencias de confidencialidad, que eso siempre a los investigadores no nos ha gustado, ¿no? Porque para nosotros la investigación no termina hasta que no se publica, hasta que no se difunde, ¿no? Entonces, cuando hay exigencias de confidencialidad en un contrato de investigación, pues eso no se considera investigación porque no va a llegar finalmente a ser divulgado, ¿no? Luego, pues había muchas áreas que no eran apoyadas, áreas de investigación que tenían que marchar o conseguir recursos por su propia cuenta, ¿no? Que no le interesaban a la Secretaría de Educación Pública durante mucho tiempo. Luego, los funcionarios no leían los resultados de las investigaciones y estas investigaciones no se divulgaban, ¿no? Entonces, en términos generales, lo que no se hacía de común acuerdo o por a petición de ellos, pues no se leía, ¿no? Y ahorita todavía tenemos ese ejemplo con los estados del conocimiento, que justamente una de las razones por las cuales se hacían estos estados del conocimiento era para que, pues, los funcionarios no tuvieran que leer, no sé, 100, 200 trabajos, sino que tuvieran un solo tomo donde se resumían todos esos trabajos sobre algún tema. Entonces, pues eso no ha sucedido, desgraciadamente, ¿no? O sea, los estados del conocimiento los leen los investigadores y les sirven muchísimo. Los estudiantes, ustedes seguramente los han revisado, los estudiantes de educación, pero no los leen los funcionarios, ¿no? Sin embargo, las dos esferas, la esfera, digamos, esta siguiente, la esfera de la investigación educativa y la esfera de toma de decisiones que se tocaban en algún caso, ¿no? Pues eran relaciones de respetuosas, había reconocimiento mutuo, había resultados de la relación, ¿no? Y las relaciones eran bilaterales, siempre tensas, pero bilaterales. ¿Y cuál era la debilidad de la relación entre los investigadores y bueno, no, perdón, otra cosa. No solamente importa que la investigación educativa se relacione con los funcionarios, sino también es sumamente importante que se relacione con el personal educativo, es decir, con los docentes, con los directores, con los directivos, con los supervisores, etcétera, ¿no? Es tan importante o más que tener incidencia en las decisiones de política, porque finalmente son las instituciones educativas y es el aula a donde sucede la educación. Y lo que no sucede ahí no sucede en educación. Entonces hay que tener incidencia en las escuelas y en los aulas. Pero es muy notable cómo esta relación es muy débil en México. El otro día me preguntaban justamente en el comité por qué tan débil, por qué es tan débil. Y pues yo creo que una de las razones importantes es que los investigadores están en las universidades y el personal docente está, digamos, su esfera de influencia son las normales, ¿no? Entonces, pues esa división ha hecho que los investigadores se inclinen a hacer más investigación sobre educación superior. Ahora ya eso está cambiando, afortunadamente, ¿no? Pero no tengan relación directa, bueno, no mucha, porque hay algo desde luego, pero no mucha con el personal docente, el magisterio y el personal directivo. Bueno, los docentes, las directoras, los directores, las supervisoras, supervisores, en el mejor de los casos, y en varios casos sí hay, son objetos de estudio, no sujetos, ¿no? Y lo interesante es que sean sujetos, o sea, que se coproduzca conocimiento entre investigadores y docentes a partir de lo que sucede en el lugar a donde ocurre la educación. Y bueno, en tanto objetos de estudio, pues lo que se hace es su formación, se investiga su formación, sus sindicatos, sus creencias, su identidad, sus prácticas docentes, sus condiciones de trabajo, su diversidad, ¿no? Y sí hay investigaciones de esta naturaleza, hay estados del conocimiento que dan cuenta de ello, pero como decía, en otros países sí se da mucho esta relación entre investigadores y docentes coproduciendo conocimiento, ¿no? Y en México eso prácticamente no existe. Pero bueno, pues se sabe que el conocimiento educativo, de hecho, se genera ahí, en el aula, en la escuela, y es un conocimiento educativo que si no se da esta relación, no se captura, ¿no? Y se convierte pues en un conocimiento que se queda, digamos, en el acervo de cada docente, de cada director, pero que no trasciende, digamos, más allá de las instituciones escolares. Entonces eso es algo que ojalá cambie, pero también es débil, ¿no?
Entonces, como decía, en otros países los docentes co-construyen conocimientos, participan en proyectos de investigación, introducen innovaciones en el aula y participan de su seguimiento y evaluación, se forman profesionalmente con investigadores en programas que los certifican o simplemente en los procesos de realizar investigación y investigadores y docentes publican juntos, ¿no? Y bueno, en México, pues a lo mejor una de las cosas que sucede es que los docentes tienen falta de tiempo, ya sabemos, ¿no? Que los docentes siempre tienen falta de tiempo porque tienen dos turnos o porque son maestros de secundaria que tienen muchos grupos, ¿no? Quizás también porque haya una injerencia sindical que no favorece, digamos, que esto sucede, que los docentes no se forman donde están los investigadores, lo que ya decía, pero yo creo que es algo que conviene revisar y pues digamos, la pelota está en las dos canchas, ¿no? O sea, porque esta relación tiene que ser una relación bilateral. Bueno, ¿cuál es la situación actual como yo la veo, ¿no? Bueno, la investigación educativa funciona en una realidad educativa dañada, yo sí lo considero así, y la investigación también está dañada, ¿no? Porque todas las cosas que han sucedido últimamente, que han, bueno, reducido los recursos, que han hecho que la política científica sea una política muy errática, que, bueno, muchas otras cosas como la violencia que impide hacer trabajo empírico, ¿no? En muchísimos casos, sobre todo ahí pues, donde hay más problemática educativa, ¿no? Y entonces, bueno, estas dos esferas que yo decía que en la historia estaban relacionadas, se tocaban y se reconocían y se respetaban, creo que en este momento son dos esferas que dejan de tocarse, ¿no? Y lo mismo sucede con el personal educativo. Hay una realidad ahí del personal educativo que está muy distante de la investigación educativa. Entonces hay un fenómeno de distanciamiento, ¿no? La toma de decisiones en educación y la investigación educativa están siguiendo caminos bifurcados, caminos diferentes. Van unos por un lado y otros por otro. Bueno, eso es como yo veo lo que está sucediendo en este momento, la situación actual. Hay condiciones contextuales que explican esta realidad, ¿no? Por un lado, hay condiciones generales que afectan tanto a la educación como a la investigación educativa, y bueno, una de ellas es la economía del país, que bueno, pues hay una austeridad que es indispensable porque pues estamos en una situación muy crítica, pero hay una precarización que resulta de esa austeridad, como todos lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues eso dificulta que la educación, prospere, progrese y que la investigación, pues se pueda llevar a cabo. Por otro lado está la violencia, como ya decía, que está afectando la educación, está afectando la investigación y también está afectando la relación, ¿no? Y por otro lado hay un fenómeno de recentralización en general de la vida pública, pero de la educación también, ¿no? Cuando ya habíamos avanzado mucho en generar procesos de toma de decisiones en los estados más cercanos a donde está el hecho educativo, ahora parece ser que se recupera esa centralidad que históricamente había tenido nuestra educación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también está afectando mucho lo que está pasando digamos que las posibilidades de maniobra que tienen los estados son mucho menores, y entonces la posibilidad de incidencia de los investigadores de los estados, pues ya se resquebraja, digamos, ¿no? Bueno, y luego pues hay condiciones contextuales que afectan a la educación, como una orientación clientelar de la política educativa, este programa de becas universales, ¿no? Que pues está muy preocupada por el acceso, pero no mucho menos preocupada por lo que sucede en las instituciones y lo que sucede en las aulas. Bueno, esta recentralización, una inequidad educativa que no hemos podido superar, las brechas no las estamos cerrando, y una deficiente calidad de la educación, que bueno, eso parece que lo que tenemos son intuiciones al respecto, información fragmentaria o muy pequeña de investigación cualitativa, pero lo que nos parece indicar es que hay una enseñanza muy superficial, que no profundiza, que no genera pensamiento crítico y que no, digamos, trasciende con desafíos cognitivos a la posibilidad de pues una educación de alto nivel, ¿no? Tenemos secuelas de la pandemia que todavía están con nosotros, que fueron sumamente fuertes, pero que no se atendieron y que todavía nos están atendiendo, ¿no?
un aislacionismo, porque México se ha aislado durante mucho tiempo, ahora eso ya está empezando a cambiar, pero se aisló durante todo el sexenio pasado del resto del mundo, ¿no? El resto del mundo no importaba, entonces no íbamos a ninguna reunión de UNESCO, a ninguna reunión de OCDE, no nos importaba lo que sucedía con nuestros países hermanos en América Latina. La propia Organización de Estados Iberoamericanos, pues tenía un presidente mexicano, pero no tenía funcionarios mexicanos asistiendo a sus eventos, entonces ese aislacionismo que preocupa muchísimo porque, bueno, finalmente la relación con otros no es para que copiemos nada, pero sí nos ilustra, nos ilumina, nos fertiliza la imaginación acerca de las cosas que se pueden hacer y eso lo perdimos, ¿no? Y también pues tenemos un proceso de ideologización, ¿no? Fenómenos o procesos que ya se consideran innombrables. Por ejemplo, no se puede hablar de evaluación, no se puede hablar de calidad, no se puede hablar de evidencia, son palabras malas, ¿no? O sea, que no se pueden nombrar, o sea, que a los investigadores pues eso nos pone los pelos de punta, como ustedes podrán imaginarse, ¿verdad? Y luego, bueno, pues también afectan a la investigación porque pues hay debilidad de las condiciones institucionales. Ay, sí, bueno, y aquí ya no alcanzo a ver qué dice porque tengo una pantallita arriba. Pero bueno. Después está este intento por hacer fortalezas y debilidades de la educación y de la investigación. Y aquí yo tengo que confesar que cuando hablo de fortalezas, pues encuentro más del lado de la investigación que del lado de la educación en este momento, ¿no? Y cuando hablo de debilidades sucede lo contrario, pero ese es mi propio sesgo, porque pues yo me considero más investigadora, ¿no? Pero bueno, a ver, vamos a ver algunas de las fortalezas de la investigación. Yo creo que una muy importante es la orientación axiológica de la investigación educativa que siempre ha estado fundamentada en valores, digamos, en principios tales como los derechos humanos, la justicia, la confianza en la educación, ¿no? Quienes estamos en investigación educativa confiamos en que la educación es capaz de transformar la realidad, ¿no? Y es capaz de mejorar de manera continua para ofrecer una educación con equidad y con calidad, ¿no? Y bueno, pues eso, digamos, está de alguna manera vigente en todas aquellas asociaciones, o sea, y todos aquellos trabajos que hacemos en conjunto, en la asociación que es el COMIE, en los estados del conocimiento, en los congresos, es algo que se puede ver, pero estas mismas cosas indican su fortaleza, el hecho de que ya estemos asociados, los investigadores. La producción de los estados del conocimiento ha sido un ejemplo para muchos países, ¿no? Que ya están empezando a hacer lo mismo, pero México fue el primer país que lo hizo, ¿no? Y bueno, llevar a cabo congresos sobre educación, que siempre hay muchos de muy diferente naturaleza. El gran congreso es el de investigación educativa, que sucede cada 2 años, pues ya también marca una fortaleza. El hecho de que la investigación educativa se lleva a cabo en todo el país, en las principales universidades, la temática ya está diversificada, ese desequilibrio que había encontrado la OCDE entre educación superior y educación básica ya se está rompiendo y hay mucho mayor equilibrio. Hay vínculos internacionales crecientes de los investigadores con investigadores de otras latitudes, tanto de América Latina como del primer mundo, digamos, ¿no? Hay una producción amplísima y lo podemos ver pues con los estados del conocimiento que acaban de salir. Hay un crecimiento notable de la producción en investigación educativa. Está más distribuida geográficamente, ya no se concentra solamente en las megalópolis. Todavía hay una concentración natural, pero ya está en todos lados, ¿no? Hay procesos de formación de investigadores de alto nivel, como los de ustedes, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimos procesos de formación de investigadores. Hay muchas relaciones nacionales e internacionales. Y bueno, pues está el Sistema Nacional de Investigadores, que ha favorecido la investigación en todas las áreas, también en educación. Y pues la renovación de la CECITI, pues también todavía no sabemos bien a bien qué es lo que va a implicar, pero parece ser que son buenas noticias, ¿no? Y bueno, por el lado de la educación, pues está que ya la educación primaria es prácticamente universal, incluso con aquellos sectores más marginalizados como los indígenas, por ejemplo, ¿no? La reforma de la educación media superior está reciente, que hace que en vez de que haber de 34 o 33 currículums distintos, haya nada más dos. Una orientación de equidad en la escuela es nuestra, ¿no? Que yo creo, el único programa que yo he visto en los años recientes que sí beneficia más a los que están menos beneficiados, ¿no? Y en el caso de la nueva escuela mexicana, que tiene, yo creo que muchas deficiencias, pero tiene algunas fortalezas que yo quisiera reconocer, como el darle autonomía a las escuelas y a los docentes.
el que se haya erradicado el currículum único, que pues desde cuando venimos diciendo los investigadores que en un país tan diverso eso es un sinsentido, ¿no? Entonces eso ya lo logramos. Los contenidos son mucho más significativos, son mucho más cercanos a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, ¿no? Y pues digamos, la globalización o los campos formativos, que no es la primera vez que se hace, pero ya se hizo en una reforma previa, pero pues también es algo que parece muy lógico, sobre todo para la educación básica, ¿verdad? La educación intercultural para todos parece que ya empieza a trabajarse algo de eso, ¿no? Que quiere decir, pues, empezar a trabajar con una educación antirracista a partir del conocimiento y la valoración de nuestra propia diversidad cultural y lingüística. Y también algo se está dando en cuestión de valores de convivencia, ¿no? Que también, pues, antes era menos lo que ocurría, ¿no? En cambio, en educación socioemocional creo que no, pero en valores de convivencia sí, en formación de ciudadanía, yo creo que algo avanzamos en ese sentido. También la investigación tiene debilidades, ¿no? La investigación es muy autorreferida, es decir, hacemos cosas que nos interesan porque otros investigadores hacen cosas similares y entonces le queremos seguir, digamos, es como la lógica de la propia disciplina que acumula conocimientos, y entonces publicamos en las revistas que esos mismos investigadores leen y por eso yo digo que es muy autorreferida, tendemos también por los criterios de estímulos, ¿no? Pero tendemos a publicar lugares en donde los únicos que leen son los investigadores y a lo mejor los estudiantes, ¿no? Una tendencia muy monodisciplinaria, todavía no transitamos bien a esa interdisciplina que yo decía que era el ideal, y una ausencia de transdisciplina, esto que yo decía que es el trabajo con los docentes, por ejemplo, para co-crear juntos conocimientos, ¿no? Ese es el enfoque transdisciplinario, es interdisciplinario, pero a la vez rompe las barreras entre los académicos y los no académicos. Eso también está prácticamente ausente, no tenemos avances en ese sentido. En las universidades, el modo uno más que el modo 2 de investigación, esto quiere decir, el modo uno es la manera tradicional de hacer investigación, donde los investigadores mismos deciden lo que quieren hacer y cada investigador con su propio equipito de becarios, digamos, o de auxiliares de investigación, pues hace sus investigaciones, ¿no? Mientras que el modo 2 que el señor Schwartzman es el que ha dicho que por ahí tenemos que proceder, es el que dice que las prioridades de investigación tienen que venir de afuera, tienen que venir de los problemas que existen allá afuera, que son los que tienen que definir qué es lo que investigamos en las instituciones educativas. Pero todavía privilegiamos el modo uno y si vemos los estados del conocimiento, pues eso es lo que está sucediendo. Luego, este modelo individual de organización de la investigación, que es cada persona, cada investigador titular está en su cubículo y a veces sale a campo y tiene a personas que le ayudan, ¿no? Pero no se comunica con los otros investigadores que son sus vecinos de cubículo y sus vecinos de instituto, ahora con los campos, pero de todos modos sigue siendo un modelo muy individual, ¿no? De organización. Y los estímulos favorecen eso porque, por ejemplo, todavía el CONACYT, cuando se publica entre dos, te dan la mitad del crédito, ¿no? Y si publicas en segundo lugar, pues te quitan puntos. Entonces, ese tipo de cosas, pues, desalienta, digamos, un trabajo más interdisciplinario, más colegiado, más en equipo, ¿no? Y más formativo, digamos, para los investigadores que están empezando su carrera, ¿no? Luego, la incidencia no es necesariamente su principal preocupación, a pesar de que siempre la transformación está, con lo que dije al principio, no siempre está presente la incidencia, digamos, o sea, como que primero es publicar y primero es ganarme mis puntos, ¿no? Y después saber qué se hace con eso. Luego hay un desequilibrio entre la investigación cuantitativa y la cualitativa, ¿no? La cualitativa predomina, la cuantitativa, que es el análisis de las bases de datos, por ejemplo, o los estudios con encuestas que nos hacen ver las dos cosas son necesarias, pero el que nada más predomine una, sí nos impide ver el gran panorama, ¿no? Entonces la falta de investigación cuantitativa en ese sentido preocupa. O sea, sí hay investigación cuantitativa y análisis de bases de datos hecha mucho más por sociólogos y por economistas que por educadores, investigadores de la educación, ¿no? Bueno, luego se achica la escala con pues este énfasis en lo cual y la falta de recursos hace que la escala de las investigaciones pues sea la que se puede, ¿verdad? O sea, hacemos investigación con lo que tenemos a mano y pues en poquitos casos porque no hay dinero para, y para salir
y para ampliar nuestro número de casos, estamos achicando la escala de nuestras imágenes. Ya decía yo que el trabajo empírico se está viendo perjudicado por la violencia, ¿no? Y ya nos da miedo llevar gente al campo, nos estudiaron. Luego, pues, como decía, poco trabajo sobre docentes, directores y supervisores, ¿no? Y poco trabajo sobre lo que está ocurriendo, pues, en los municipios, en los estados, para favorecer esta descentralización de la educación. Esas son las debilidades que yo veo en la investigación. Y en la educación, pues, como decía, veo muchas más, ¿no? O sea, veo que los problemas que siempre hemos tenido, que son problemas de desigualdad en acceso, por lo tanto, inequidad, pero inequidad no solo en acceso, sino también en trayectoria y también en aprendizaje, ¿no? Y problemas de calidad de la educación, que ya mencionaba, una educación superficial, que no profundiza, que no genera desafíos cognitivos, que no conduce al espíritu crítico, ¿no? Arrastramos los efectos de la pandemia y no los atendemos. Hay una distancia creciente entre el discurso y la práctica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una magnífica reforma del artículo tercero constitucional que dice que todos los niveles educativos son obligatorios y gratuitos y que la educación inicial forma parte y la educación superior también, pero la verdad es que cuando uno va a la práctica, hoy se anunció un programa de educación, de fortalecimiento de la educación inicial, por primera vez desde el 2019 que se modifica el tercero, ¿verdad? Hasta hoy se dijo. Luego la educación bilingüe, que también está plasmada en la Constitución, pero no se ven cambios mayores en el fortalecimiento del bilingüismo en las zonas indígenas, ¿no? La educación intercultural también, como decía, hay un poquito de educación intercultural para todos, ¿no? Pero no se ve, por ejemplo, el presupuesto para la educación indígena ha venido descendiendo y descendiendo y descendiendo. Entonces, pues tampoco vemos que por ahí haya nada, ¿no? La equidad es un problema porque no se está, no, como decía, el único programa que tiene orientación de equidad es la escuela es nuestra, ¿no? Pero, por ejemplo, las becas, al ser universales, son inequitativas, son regresivas, le están dando más al que menos al que menos lo necesita, ¿no? Entonces, hay estudios muy claros que muestran cómo Prospera le daba especialmente a los que están en la base de la pirámide, o sea, ahí es donde se concentraban las becas, y ahora que son universales, aquellos que están hasta abajo de la pirámide reciben menos que antes, porque estamos dándole becas a las personas que de todos modos ya están en la escuela y que no van a dejar de ir a la escuela, que no las necesitan, ¿no? Y entonces, pero le estamos quitando a los otros. Entonces, eso pues quiere decir que no estamos pensando en una política educativa con clave equidad cuando lo que tenemos es un sistema educativo terriblemente inequitativo. Y luego, bueno, pues queremos que la educación superior crezca, ¿no? Y queremos que haya cada vez más matrícula y queremos, pero la queremos hacer gratuita. No hay ninguna educación superior gratuita salvo la UNAM. Esa es la única que es verdaderamente gratuita. Todas las demás cobran y de eso viven en parte. Viven fundamentalmente de los subsidios federales y estatales, pero en parte viven también de lo que cobran poquito, pero cobran. Y entonces, bueno, cuando se dice queremos ser más, pero te reduzco el presupuesto y además tienes que hacerlo de manera gratuita, pues eso parece, o sea, yo lo califico como demagogia, no se puede hacer todo eso al mismo tiempo, ¿no? Luego, bueno, pues este asunto de patear el bote, ¿verdad? Decir, bueno, los niños ya no van a reprobar, ¿no? Entonces, pásalos, ¿no? Pásalos a todos. Y entonces lo que estamos haciendo es patear el bote, digo yo, estamos pasándole el problema al profesor del grado siguiente o del nivel siguiente porque no estamos logrando lo que queremos en el nivel en donde estamos, pero sin embargo sí estamos pasando a los estudiantes así. Que yo no creo en la reprobación, pero tampoco creo que se pueda pasar a o sea, están llegando los niños a sexto grado sin saber leer y escribir. 2 de cada 10 estudiantes de sexto grado no saben leer y escribir, no entienden lo que leen. ¿Sí? Bueno, no interesa la investigación educativa y creo que el mejor ejemplo es este último congreso, donde por primera vez no hubo un subsidio ni siquiera mínimo de parte de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, la política de becas ya la mencioné, la falta de la formación continua, la carrera docente, los procesos de profesionalización, y no tenemos nada de eso. O sea, la verdad es que lo poco que se había avanzado ya se desdibujó. Tenemos una nueva escuela mexicana que tiene estos aspectos favorables que ya mencioné, pero tiene la grandísima dificultad de que son cambios muy radicales y las condiciones no han cambiado.
sea, los maestros tienen muchísimas mayores demandas de hacer un diagnóstico y de hacer un programa analítico a partir del sintético y sin embargo, pues tienen el mismo tiempo, ¿no? Y tienen las mismas condiciones y no han sido debidamente capacitados. Entonces, lo que vemos en este momento en las escuelas, yo estoy trabajando en 6 de ellas, que no es una muestra, pero muchos más están trabajando en otras y dicen lo mismo, no se está aplicando, ¿no? O sea, la NEM no se está aplicando. Luego, pues tenemos esta polarización, esta etiquetación, digamos, esta superficialidad en la manera de entender al otro como el enemigo, ¿verdad? Y entonces se le tilda, se le ponen estereotipos y se le tilda de enemigo, tal cual, ¿no? Y entonces ya no se puede trabajar pues de manera conjunta. Bueno, y yo aquí tengo muchas otras debilidades, ¿no? No hay atención a la educación inicial, hay una distancia creciente entre el discurso y la práctica, la atención educativa a la enorme diversidad de niños, niñas y adolescentes migrantes, que es un fenómeno creciente, no se está atendiendo, es un conjunto vacío, yo estoy trabajando ese tema ahora. Pierde racionalidad o aplicabilidad de la planeación y se desvincula de la evaluación. Los programas sectoriales, la verdad, ya no son referencia, ya no orientan lo que está sucediendo en educación. El sexenio pasado, el programa sectorial no tuvo nada que ver con lo que sucedió. No se atiende la equidad, se cancelan los programas de equidad y la política se centra en las becas y se descuida lo que sucede al interior del aula y de la escuela, ¿no? Con excepción de los cambios curriculares, que sí son importantes, son muy profundos, ¿no? Pero no están ocurriendo como se quisiera. No hay políticas para los procesos, hay políticas de acceso, pero no para los procesos pedagógicos y para el apoyo a los docentes, ¿no? Sí tenemos indicaciones, desgraciadamente, de que los niños no están aprendiendo lo que se espera, que están llegando a niveles superiores sin dominar las habilidades fundacionales, la escritura, el cálculo y las habilidades digitales, que ya son fundacionales, ¿no? El desarrollo sistemático de estas habilidades está ausente en la NEM. Yo creo que esa es una de sus mayores dificultades, ¿no? Que hay pues áreas descubiertas, ¿no? Es, por ejemplo, las habilidades digitales que tampoco están en la NEM. Está descuidada la educación de sectores como la educación indígena, que se hace lo mismo, pero con menos recursos, no se atiende la formación de docentes, la enseñanza en lengua materna se minimiza, no se avanza en la pertinencia cultural y lingüística, en la justicia epistémica. La educación de personas con discapacidad sigue desatendida porque no tenemos un órgano a nivel nacional orientador de qué hacer con la educación inclusiva propiamente tal de personas con discapacidad. Pues se incluye, pero sin condiciones. O sea, sí estamos incluyendo a los niños en la escuela, pero sin la formación de los docentes, sin los materiales debidos, sin los diagnósticos adecuados, pues eso ya todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Y qué está pasando con esta relación entonces entre investigación y política educativa? Pues la verdad es que la política educativa, y perdón por ser tan crítica, pero yo sí lo veo así, está desdeñando los resultados de la investigación educativa, no está generando información ni promueve que se genere información, o sea, no se está generando información en aquellos lugares a donde usualmente se debe de generar, que es en el sector público, ¿no? Respecto de la equidad, pues eso de que se cancelan los programas a pesar de las evidencias, las escuelas de tiempo completo, las escuelas de tiempo completo, por ejemplo, el PIE que existía, eso ya no existe, ¿no? Se centran en becas universales, se privilegia el acceso, se descuida lo que pasa en la escuela, no hay políticas para los procesos pedagógicos ni para el apoyo a los docentes, hay una ausencia de políticas docentes y la planeación sectorial pues no está operando. Y creo que pues a todos los que investigamos en educación, y aquí pues los incluyo, a la mayoría de ustedes, nos tiene que preocupar de manera muy fundamental que se desprecie la evidencia para tomar decisiones, porque a eso nos dedicamos nosotros, a generar evidencia. Entonces, cuando la evidencia se desprecia, pues nos están dando un golpe, ¿no? Entonces, en algunas áreas al menos, esto es lo que está sucediendo, o sea, que no se está tomando en cuenta la evidencia. Cierra primero el INEE, después cierra Mejoredo. Supuestamente la SEP asume sus funciones, pero el presupuesto para el área que se supone que asume las funciones descendió, o sea, para mí, para el 2026 descendió considerablemente, ¿no? Si bien la Secretaría de Educación Pública sigue publicando estadística muy básica procedente de la 911, la verdad es que pues es eso, es estadística muy básica y en materia de evaluación
pues a lo mejor están haciendo algo, pero no se sabe y no se conocen los resultados, ¿no? Está produciendo poca información y no utilizan la información producida por otros, ¿no? Y luego, por otro lado, esto que ya decía, que México se aisló del mundo y dejamos de participar en los estudios que permiten comparar. Por ejemplo, ya no salimos del ERCE, que es el estudio de evaluación de aprendizajes regional de América Latina. En la evaluación del 2019 se recogió la información, pero México dejó de pagar y entonces ya en el informe comparativo ya no salimos, ¿no? En el informe comparativo sí salimos, lo que no hay es un informe sobre México y ya México decidió que ya no participa de la siguiente ronda que está ocurriendo en este momento. Ya, bueno, nos salimos de TALIS, ¿no? Que era esta evaluación de docentes, ¿no? De PISA ya se nos dijo que pues lo más seguro es que, o sea, que no le hagamos mucho caso a los resultados, lo que de alguna manera anuncia que probablemente nos vayamos a salir de la siguiente ronda, porque esta ronda sí se está haciendo. Y entonces ahí lo que tenemos es como una falsa autosuficiencia, de decir es que nuestro contexto nadie lo entiende y entonces que no nos vengan a decir porque somos muy diferentes, ¿no? Entonces, la verdad es que pues creo que no es así, o sea, cuando menos con nuestros países hermanos de América Latina, pues creo que muy diferentes no somos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ocurrió en la pandemia es un ejemplo muy claro de cómo se rompió esta relación, ¿no? Yo ahí lo vi como con toda claridad por primera vez. Los resultados, sí hubo resultados de investigaciones que hicieron ver graves consecuencias de asistencia, de aprendizaje, de abandono, aumento de brechas y también sobre los problemas socioemocionales. Y los resultados también evidencian el papel que jugaron algunos docentes en mantener el hecho educativo sin el apoyo gubernamental, porque tampoco tuvimos apoyo gubernamental para los docentes como lo hicieron en otros países de América Latina y estudios comparados, ¿no? En donde, bueno, se les dio internet a los docentes, se trató de dar internet también, de instalar internet en los lugares donde no había cursos de formación para poder manejar metodologías a distancia, en fin, había como muchas cosas que aquí, pues la verdad es que no se dieron o se dieron como oferta, digamos, voluntaria, no se hicieron como obligatorios, ¿no? Y bueno, pues no se atendieron estas consecuencias, ¿no? Porque todas las energías de la Secretaría de Educación Pública se fueron al cambio curricular, ¿no? Que pues implicó, sí, efectivamente, pues una concentración de la energía, ¿no? Y bueno, también tenemos resultados de investigaciones sobre la violencia que llega a la escuela. Se han tomado algunas medidas de convivencia escolar, pero son claramente insuficientes. Entre los países de la OCDE somos el primer lugar en bullying en todos los países de la OCDE, lo cual es increíble, ¿no? Porque lo que quiere decir es que esta violencia que está allá afuera se está colando en nuestras escuelas y estamos haciendo muy poco. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, primero que los problemas persistentes no se atienden. El acceso, la matrícula neta, ¿no? Porque después dicen es que lo que pasa es que nacen menos niños. Sí, no, pero estoy hablando de la matrícula neta, es decir, de los niños inscritos en la escuela respecto a los que existen en esas edades, disminuye. Por primera vez en la historia reciente disminuye la matrícula neta. En equidad no se está decidiendo en clave equidad, probablemente se están exacerbando las brechas y se está reproduciendo como consecuencia la desigualdad. Aunque lo que verdaderamente importa, que es el aprendizaje, como no se está evaluando, como no se está midiendo, pues no sabemos. Y es lo que importa. En educación lo que importa es el aprendizaje. Desde luego que para aprender hay que ir a la escuela y hay que permanecer en ella. ¿Pero para qué? Para que los niños y los jóvenes y las niñas y las adolescentes aprendan. Y no estamos viendo eso, no lo estamos midiendo, no lo sabemos, ¿no? La calidad parece que no es la prioridad, por eso no hay condiciones para la NEM, ¿no? No existe la política docente, el sindicato ya regresó, digamos, a manejar las plazas y los cambios y las ubicaciones de los docentes, ¿no? No se privilegian los procesos pedagógicos y probablemente haya disminuciones importantes que están hipotecando la generación actual, pero tampoco lo sabemos. Aquí lo más grave es eso, que no lo sabemos y entonces que lo que nos preguntamos es, ¿estará ocurriendo una tragedia educativa? Como nos parecen dar algunos indicios, las pocas investigaciones que hay sobre de evaluación de aprendizajes, por ejemplo, y entonces como investigadores nos tenemos que preguntar si estamos siendo testigos silentes de una tragedia educativa.
La verdad es que no lo sabemos. Yo no lo estoy afirmando, pero sí estoy afirmando que no lo sabemos. Y entonces, en síntesis, lo que tenemos es una historia muy poderosa, muy potente de crecimiento de la investigación, de diversificación, de distribución geográfica, de rigor y calidad crecientes, de incidencia creciente, pero interrumpida en políticas públicas. Y por otro lado, una educación problematizada con señales de deterioro en algunas áreas, pérdida de dinamismo, ceguera por la falta de información, falta de políticas docentes e incapacidad de romper inequidades y de ir cerrando las brechas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es esto? ¿Qué tenemos que pensar en hacer hacia adelante pensando en los investigadores? Me estoy dirigiendo a los investigadores, ¿no? Me parece que una cosa muy importante es que tenemos que multiplicar nuestras alianzas, tenemos que salir de nuestra autorreferencia, ¿no? Y entonces hay que multiplicar nuestras alianzas interuniversitarias, internacionales, intersectoriales también, ¿no? Porque tenemos que empezar a trabajar con los sectores que atienden aquellas condiciones que impiden que los niños vayan a la escuela y estén aprendiendo, con asociaciones académicas de docentes, que hay que participar en su creación y su fortalecimiento. Los docentes necesitan muchas más asociaciones académicas, ¿no? Porque el sindicato ha monopolizado la asociación gremial. Entonces está muy bien el sindicato y tiene funciones muy importantes de defensa de los derechos laborales, pero las asociaciones académicas tienen otra función, también con asociaciones de padres de familia, con sindicatos, que ahí me parece que tenemos los investigadores mucho que hacer para contribuir a su profesionalización y a su pedagogización, porque tienen un papel muy importante que jugar los sindicatos, no solo en la defensa de derechos laborales, sino en tener una voz muy fuerte, muy potente en materia de decisión de políticas, porque ahí está el conocimiento educativo, con sus agremiados, ¿no? También con las comunidades y con movimientos sociales y educativos. Eso es una cosa que tenemos que hacer. Tenemos una enorme responsabilidad, algunas ideas que debemos ir enriqueciendo entre todos en el Congreso y ese y después, es que nunca debemos de perder de vista este interés por incidir políticamente a todos los niveles. Hay que fortalecer el nivel estatal, explorar más el nivel municipal, reforzar nuestro trabajo con las escuelas, el personal docente, la mesoestructura, ¿no? Ahí también se incide mucho con los supervisores y con su capacidad de realmente apoyar a las escuelas y a los docentes y ser este vehículo de comunicación entre la escuela y el docente y la gran estructura. Capturar el conocimiento educativo que se produce en las aulas y en las escuelas, y poner a prueba con los docentes y las docentes innovaciones educativas contextualizadas que atiendan a los problemas de equidad y de calidad in situ, ¿no? Privilegiar la investigación con los sectores menos beneficiados por la educación, con los indígenas, los migrantes, los habitantes del medio rural, las personas con discapacidad, con enfoque de género, investigar con ellos y diseñar con ellos hipótesis de transformación y proyectos de intervención. Propiciar este modo 2 de investigación, del que ya hablé, ampliar lo que ahora se llama advocacy, que es esta capacidad como de negociar, de llevar una idea y convencer de que esa idea es importante, ¿no? Desde luego basada en evidencia. Y para eso pues hay que diversificar nuestros públicos y nuestras formas de comunicar, trabajar con los medios de comunicación. Ahí Educación Futura ya está ayudando mucho, pero eso también hay que multiplicarlo. Plantearnos formar opinión pública para que la educación importe, porque tampoco es una prioridad para la sociedad en general, y tenemos que convertirla en una prioridad de que la sociedad sepa qué es lo que debe y puede exigir en materia de calidad educativa, ¿no? Que haya referentes para qué es lo que significa una educación de calidad, y reforzar nuestra visión y nuestros vínculos regionales y globales, ¿no? La relación sur-sur ha resultado muy productiva. Por ejemplo, lo que están haciendo en África, yo veo África y me da mucha envidia porque están muchísimo más adelantados que nosotros, no en cobertura educativa, no en la eficiencia terminal, pero sí en proyectos estratégicos que atienden a los sectores menos favorecidos, ¿no? O sea, han tenido una capacidad creativa impresionante. Y luego, bueno, pues hay que fortalecer la investigación educativa buscando mayor equilibrio entre lo cual y lo cuanti, ¿no? Los estudios cuantitativos de gran y mediana escala, meterle orientación interdisciplinaria y transdisciplinaria,
fortalecer la investigación basada en intervenciones transformadoras, tanto políticas como pedagógicas, y lograr mayor balance regional al interior de nuestro país. Y fortalecer nuestra interlocución con los tomadores de decisiones, eso siempre, ¿no? Con investigadores de otras disciplinas, con personal educativo, con comunidades, padres de familia, con la opinión pública, ¿no? Y bueno, pues ojalá tengamos la posibilidad de crear un ecosistema, ¿no? En donde los investigadores de la educación, con su compromiso y su búsqueda de incidencia, manejen las mediaciones necesarias, los medios son unas de ellas, para llegar a las políticas públicas, ¿no? Y también al accionar público, no nada más a la definición de las políticas, sino a su implementación, y para llegar a las escuelas, al personal docente, a las comunidades, a los sectores más marginalizados, de manera que podamos hacer vigente el derecho a una educación de calidad, con justicia, y para poder tener una incidencia en la justicia social. Y entonces, bueno, aquí quiero terminar con una frase de Pablo Tapí que dice que característica en mi concepción de investigación educativa y de mis trabajos a lo largo de mi vida profesional ha sido mi compromiso con la justicia. Y creo que ese es el compromiso de todos los investigadores. Y también Pablo Tapí decía, retrospectivamente veo con satisfacción que con apoyo de otros muchos colegas, mi esfuerzo persistente por consolidar la investigación educativa, no solo como objetivo donde converjan las ciencias de la educación, sino como una realidad social y gremial que recibe hoy pleno reconocimiento, ha dado sus frutos. Y esa fue su historia. No perdamos esa historia, sino recuperemos este bache en el que hemos caído para poder pues ir avanzando en este proceso. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. De verdad, muy interesantes planteamientos que aquí ya no sabemos si reír o llorar o qué hacer ante esta situación, esta realidad, este retrato pues tan vivo, tan sólido pues que se nos está presentando. Y efectivamente, quienes vivimos la educación, quienes vemos las caras de cómo se presenta la investigación educativa, cómo se presenta la educación, yo les digo de manera muy coloquial, es que parece que estamos, como dice la canción de José Alfredo Jiménez, entre los investigadores y el maestro. eh, tú para abajo, que yo para arriba volteo muy poco y tú para abajo no sabes mirar. Sí. Y no se tienden esos puentes, esta endogamia también que existe luego entre las producciones académicas y quienes las consumen también, que eso es un tanto lamentable que no llegue. Y bueno, ha habido intentos pues de que el maestro se convierta en investigador, pero ante la falta de tiempo, de preparación, pues no se da propiamente esa concreción pues de estar produciendo recursos de la investigación que sean consumidos por los docentes, ¿sí? Y pues va a seguir siendo un dilema que habrá que enfrentar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario de nuestro público. Me ha parecido a mí excelente esta exposición y bueno, qué privilegio pues que tengamos aquí de manera directa la misma conferencia que se impartió en el COMIE, que sabemos que es el foro en donde se comparte lo más actual de investigación. Maestro Jorge Sotelo, adelante, por favor. Hay que... Eh, Adelante. sí, buenas noches, doctora Silvia. Gusto en Muy buenas saludarla por noches. acá. Igualmente. Este, bueno, dentro de todo este vasto y complejo entramado social y cultural en el que pues estamos y en donde convergen muchas situaciones políticas, sociales, económicas, culturales, educativas. Bueno, esta situación de un panorama difícil en el que de una perspectiva estamos, pues partió en efecto en ese 2018 donde el país finalmente también escogió, seleccionó, por los motivos que fueren, un cambio de rumbo en estas estrategias políticas y en donde, pues, quizás de manera tímida o certera, se estaba convencido de que iba a haber cambios, positivos, pero también a otros que no. Nuestra realidad actual, pues, más bien ya establece que hay cosas que, pues, no se han alcanzado y más bien, por el contrario, que estamos en ciertos retrocesos de lo que aparentemente
también en una revolución anterior, pues se había querido cambiar. Me refiero al cambio que hubo de régimen en el 2000 y después pues otro cambio de régimen con diferentes políticas, diferentes visiones, pero aquí pues un poco es los dos cuestionamientos. Uno, eh, ¿qué fue lo que pasó o por el cual el pueblo, la nación, los mexicanos decidieron finalmente cambiar algo, aunque eso representara echar por la borda muchas otras cosas que se estaban tratando de hacer, entre ellas todos estos procesos de construcción institucional diferentes en diferentes ámbitos, obviamente en el educativo? Entonces, por un lado, eso, eh, este, por qué habrá pasado? No se maduró suficiente y tanto que se regresa a lo anterior. Este centralismo, pues, era de ese régimen anterior revolucionario que también históricamente sucedió. Y bueno, finalmente se decide regresar a eso sin mucha conciencia histórica de lo que había pasado antes. Y ahora, pues, la segunda es que si nos alcanzará el tiempo y reflexión de enderezar algo, porque pues, las situaciones a nivel mundial también están muy difíciles, ¿no? Pues con una serie de escenarios mundiales, pues, delicados y pues nuevamente en una encrucijada difícil para todo el país entre lo que dicen nuestros vecinos del norte y todo lo que pasa al interior de nuestro país, ¿no? Entonces, pues, no sé cómo, y dentro de esto, pues estas sugerencias que usted nos hace en materia educativa, de ir avanzando en diferentes perspectivas de la investigación y todo esto, pero eh, ¿si alcanzará el tiempo o, o qué pasará en la realidad inmediata mexicana? Híjole, qué difícil pregunta. Bueno, yo la verdad sí creo que se necesitaba un cambio, ¿no? Yo sí creo que, bueno, México, América Latina, el continente más desigual del mundo y México de los países más desiguales, ¿no? Y yo creo que pues tenemos que entender esa voluntad, digamos, del pueblo de cambio por eso, ¿no? Porque realmente sí, la desigualdad es, pues, ahora ya está descendiendo, ¿no? Afortunadamente, y eso hay que reconocerlo, no en la educación, pero en general a nivel de ingreso está descendiendo y bueno, yo creo que eso es una cosa perfectamente legítima que nos ayuda a comprender. Lo que no se ayuda a comprender es por qué eso va junto con echar para atrás cosas que ya habíamos logrado. ¿No? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos que decir vamos a mejorar esta situación de desigualdad, pero al mismo tiempo vamos a dejar de tener evidencias, vamos a dejar de hacer evaluación? O sea, eso es lo que no se entiende. Por qué una cosa va junto con la otra? ¿No? O sea, como que se llevó esta ola una serie de cosas que no se tendría que haber llevado, ¿no? O sea, se polarizó demasiado y bueno, se cometieron estas contradicciones, ¿no? De que estamos regresando al pasado, aquel pasado que se supone que no queríamos, pero porque se polarizó demasiado, lo que tendríamos que hacer es como recuperar la sensatez, la racionalidad, ¿no? Es decir, bueno, podemos hacer mucho mejor esto que queremos hacer, que es luchar contra la desigualdad, en la medida en que tomemos en cuenta, en que nos preocupemos por nuestra gente. O sea, a ver, las personas necesitan tres cosas, ¿no? Las sociedades, las personas que están en las sociedades necesitan tres cosas: seguridad. Las tres esferas están en un deterioro impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que eso no podemos dejar que continúe como sociedad, tenemos que de alguna manera impedirlo, ¿no? Y entonces la polarización nos ha impedido hacer eso, pero pues tenemos que empezar, yo creo que a limar asperezas. Yo espero que sí tengamos tiempo, yo espero que las cosas empiecen a ser como muy evidentes y que ayudemos a hacerlas evidentes de manera que el cambio se vea como necesario, ¿no? Y creo que pues tenemos que empezar hoy, o sea, que no tenemos que esperar a que haya otro cambio de régimen, quién sabe cuándo, ¿no? Sino que tenemos que trabajarlo en este mismo régimen, en muchísimos de los funcionarios públicos, en la Cámara, senadores y de diputados, ¿no? Ahora con el Poder Judicial. Creo que hay la sensatez, cosas que necesita una sociedad, en las tres estamos mal.
Sí, sí, muchas gracias. Complejo, por supuesto, porque a veces depende de decisiones de otros, de terceros, y ahí ya se sale pues de toda lógica, ¿no? Sí, obvio. Maestra Ana Cataño, hay que hacer preguntas breves, Sí, concisas, por favor, muchísimas para gracias. alcanzar, y ya luego seguimos con la maestra Ábrego Reméndez. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Doctora, interesantísima la ponencia de hoy. Me deja con muchos cuestionamientos, pero quiero hacer una pregunta muy, muy concisa. Yo no soy investigadora, yo soy ingeniera apasionada por la educación y doy Muy clases en bien. posgrado. Ujú. Pero para mi libro dije, claro que sí, voy a investigar. Yo soy ingeniera y yo vi que es bien complicado que las personas que estudiamos en educación pública estemos listos para la vida profesional siendo ingenieros, ¿no? Yo, según para mí, la educación pública en México en el ámbito de la ingeniería está preparando obreros o está preparando técnicos, ¿no? Entonces yo dije, claro que sí, ese es mi punto de partida y lancé una encuesta a las personas que están a mi alrededor y los resultados fueron diferentes. ¿Cómo ¿Cómo hacer para quitar esas emociones o esa pasión de decir, claro que sí, y voy a demostrar lo contrario de cómo se hace como investigador, de quitar eso de que tú tienes un sesgo y una emoción y una pasión? ¿Algún consejo que me pudiera dar como para hacer más objetivo los resultados y hacer eso? Ya tengo los resultados, ya sé qué está sucediendo, ya. Entonces, quisiera como algún consejo práctico de ser objetivo, de quitar las emociones, como esa pasión a hacerlo, a querer que efectivamente lo que yo investigue me dé lo que yo estoy diciendo, que como si fuera la verdad. Ujú. Bueno, yo creo que la pasión es algo extraordinariamente bueno, ¿no? A mí me parece que no debemos de perder nunca la pasión, porque eso es lo que nos hace, nos impulsa, digamos, realmente a poder transformar, a poder incidir. Pero lo que no puede, lo que tenemos que evitar es que la pasión no se pelee con el rigor, y no se pelean, ¿no? Pero hay que serlo consciente, hay que tener esa vigilancia epistemológica de que tenemos que ser rigurosos, no, o sea, no neutrales, pero sí rigurosos y sí objetivos, ¿no? Y pues a la vez tenemos que ser apasionados, porque lo que queremos es que aquello que descubrimos con rigor y con objetividad tenga una repercusión, ¿no? Entonces, pues eso es, o sea, alguien me preguntaba, una alumna el otro día me preguntaba, ¿cómo se distingue un investigador educativo de un activista? Y bueno, yo dije, esa fue mi respuesta, ¿no? El investigador tiene rigor, no pierde la pasión ni pierde el entusiasmo, pero tiene rigor y tiene objetividad, ¿no? No es neutral, nunca será neutral. No, no es una, Muchísimas gracias. Ujú. no es una receta, pero es algo para reflexionar. Gracias. Adelante, maestra Ábrego, por favor. Sí, buenas noches a todos. ¿Sí se escucha? Se escucha Sí. muy bien, sí. Ok, gracias. Yo voy a hablar desde las entrañas de donde estamos en el aula y de acuerdo con con todos los indicadores que la doctora nos está compartiendo, y nos da puntos y pautas hacia una mejora, ¿verdad? Nos habla de acuerdos, ¿verdad? De tomar en cuenta las esferas. Y la situación ahorita está muy caótica. De acuerdo a su perspectiva, si nosotros seguimos en esa posición, como las políticas que está teniendo México en educación, ¿cuándo se esperaría una hecatombe? Ya vimos los puntos hacia dónde nos debemos dirigir, pero ¿cuánto tiempo estaría sosteniendo la sociedad, nuestro México, este tipo de políticas que se están dando en nuestro país? O sea, hacia dónde nos dirigimos si eso no cambia. Ujú. A ver, en el caso de la educación específicamente, el grandísimo riesgo es que como los cambios se ven a largo plazo, generacionalmente, como ya dije, nos va a llevar un poco de tiempo dar, si efectivamente hay una tragedia, como creo que la hay, o sea, yo sí creo que tenemos que tener ahí, si efectivamente hay eso, el tiempo que nos lleva a darnos cuenta como sociedad de que la tragedia existe es generacional también. Es cuando estos niños que ahora están en primaria van a llegar a ejercer una profesión o van a llegar al mercado de trabajo y se van a dar cuenta, como dijo la ingeniera, pues que no están preparados para hacerlo, ¿no? O sea, que no tienen lo necesario, ¿no? Y entonces, y que aquellos
cuadros preparados que deberíamos de tener no existen, no están por ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar con todo nuestro proceso de mantener pues nuestra infraestructura viva, nuestro desarrollo caminando, nuestro progreso andando, ¿no? Ese es el riesgo que corremos. Por eso yo creo que lo que tenemos que hacer es descubrirlo ahora. ¿No? O sea, ahora poder tener los elementos necesarios, las evidencias necesarias, poder convencer, digamos, a la sociedad y a los funcionarios que eso es que ese es un problema muy grave y que tenemos que empezar a tomar medidas sobre el asunto. Entonces, bueno, no es fácil porque no tenemos los elementos para poder hacerlo en este momento. No estamos suficientemente Ah, asociados, no tenemos la suficiente fuerza, la sociedad está contenta con la educación que está recibiendo. exacto. Hay una barrera ahí, una especie, yo digo, como de cortina de hierro que no permite que lleguen las críticas, ¿no? O sea, está como que rebotan las críticas, no pasa nada, o sea, hay críticas y críticas y pues no sucede absolutamente nada, no se informan con las críticas, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos libertad de expresión y la gente puede decir muchas cosas, pero no se toman en cuenta ninguna de ellas, ¿no? Entonces, pues yo creo que tenemos que ir creando las condiciones, que es una cosa compleja, porque sí es, yo creo que es un asunto de organización, de asociación, de, pues, de este asunto de la pasión por dar a conocer y por incidir, ¿no? Entre todos nosotros. Y pues sí, yo sí los alentaría, ahora que están ustedes estudiando, que se ven con frecuencia, que puedan ir creando redes, asociaciones. Yo estoy también metida en eso, creando redes, ¿no? Que la gente nos comuniquemos, que estemos de acuerdo, que tengamos un mismo marco de referencia y que tengamos entonces los mismos argumentos para poder hacer una crítica hacia afuera, que no seamos una sola persona que publica por ahí en una revista, ¿no? Entonces, pues sí, al Sería final. una situación de Ujú, que vamos directo a un hecatombe porque yo veo los indicadores que usted nos está dando, veo o sea, no veo recursos, como que somos un pequeño Goliat pegándole a un gigante en relación con los recursos que hay en nuestro país dirigidos hacia la educación. Entonces, hay un cierto pesimismo que yo tengo con respecto a que pudiéramos evolucionar, ¿verdad? Evolucionar en todos esos aspectos que usted está mencionando. Mas, sin embargo, todo puede ser posible. A veces veo que somos no es significativa nuestra participación en esos contextos, en la toma de decisiones de los políticos hacia la no, no. educación. Le agradezco Ahora, yo creo que bastante. sí, lo que sí hay que reconocer, y lo vimos en pandemia, que los maestros salvaron la situación. Y ahora también lo están haciendo. Ahora que no hay una metodología para enseñar sistemáticamente a leer y escribir o matemáticas, ¿no? Los maestros lo están haciendo, a pesar de que no está en el programa, ¿no? Entonces, bueno, también lo que hagamos todos los días en el aula es algo que ayuda, digamos, a impedir que el hecatombe se presente, ¿no? Y creo que ahí los maestros, yo tengo mucha confianza en que ellos nos van a salvar. O que ustedes, porque muchos de ustedes también son maestros. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, Gracias, unas doctora. últimas participaciones ya para cerrar esa charla. Miguel Galaviz, Alberto y Beatriz Arredondo, por favor. Y ahí cerramos. Adelante, Miguel. Gracias, doctor. Buenas noches. Saludando también a la doctora. Gracias por la ponencia. La verdad, muy interesante. Muy interesante. Nos estuvo siempre aquí con la atención totalmente dirigida a la pantallita. Felicidades, muchas gracias. Una pregunta muy puntual, doctora. Escuché en una parte de su presentación que usted mencionaba que no creía en la reprobación. Me pareció escucharlo por ahí en una parte. Ujú. Un poquito que ahondar en eso, pero no sucedió y por eso me gustaría preguntarle. ¿Fue correcta esa afirmación, doctora? Primero, disculpe. Sí, es correcta. Ah, Miren, aquí el asunto es que la reprobación se puede evitar. O sea, había un estudio que se hizo en la OCDE en algún momento que decía, ya no existe pretexto pedagógico para reprobar, ¿no? O sea, la pedagogía está lo suficientemente avanzada como para que la reprobación se pueda evitar, ¿no? Ahora, si no la evitamos y llegamos al final del año y ese niño no sabe leer y escribir y está en tercer año o cuarto año de primaria, pues entonces ni modo, tenemos que reprobar. Pero si vamos haciendo una evaluación formativa continua y si vamos organizando el aula para atender a aquellos que se nos están quedando atrás y si vamos organizando a los que ya saben con los que no saben para que les enseñen y estamos evitando el rezago escolar cotidianamente, oportunamente todos los días, entonces evitamos el rezago, ¿no? Esa es la pedagogía que tenemos a la mano para que el rezago no, perdón, la reprobación no se tenga que presentar, ¿no? Atender el rezago oportuna y cotidianamente, ¿no? Entonces, y porque la reprobación no sirve, o sea, la verdad, cuando uno ve
los resultados de aprendizaje, por ejemplo, en una prueba de los que tienen más edad respecto de los que tienen menos, siempre les va mejor a los que tienen menos. Los que tienen más son las que reprobaron. No les sirvió haber reprobado para aprender más, ¿no? Y además los estereotipa, les da un golpe a su autoestima, los deja, o sea, tiene muchísimos efectos negativos y se puede evitar. El asunto es que tenemos que aprender a evitarlo, ¿no? Eso es. Entiendo el precio, doctora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, y finalmente, ahora sí, la última participación, última pregunta, por favor. Estaba Beatriz Arredondo, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Primeramente, pues agradecer mucho, doctor Jesús, pues la intervención de la doctora Silvia Márquez. Para todos ha sido pues una gran emoción tenerla al frente. Gracias. Doctora, muchas gracias por todos sus comentarios, por todo aquí vertir su investigación y de manera muy rápida y puntual nos dio un panorama muy, muy sólido para poder comprender qué está pasando. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cómo podemos ayudar? Yo soy supervisora escolar de aquí de Guanajuato y pues la verdad es que me gustaría saber cómo podemos nosotros ayudar para que la investigación, la docencia y las políticas educativas tomen un mismo cauce. O sea, de verdad, conozco mucha gente que está trabajando duro para que las cosas puedan suceder. Yo soy muy o sea, yo estoy muy a la mano con la sistematización, con la evaluación. O sea, si no hay números, si no hay esa la parte no solamente cualitativa, sino cuantitativa, no podemos avanzar. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero aquí el panorama está en que está dividido todo. ¿Cómo podemos hacer para que tanto las políticas educativas, la docencia, ¿no? Y pues ahora sí que la investigación que ustedes hacen se una, incluso con las normales, que son lo que debería estar a la mano, la investigación primeramente. Gracias. Bueno, yo creo que es un asunto de los 3 o 4 lados, porque son muchos, ¿no? O sea, las normales, las universidades con los investigadores, los supervisores, los docentes que están en aula, y bueno, creo que es multilateral el proceso. Entonces, a los investigadores nos toca hacer muchísimas cosas. Ya dije, todo lo que tenemos en nuestras debilidades, tenemos que acercarnos a los docentes, a los supervisores, tenemos que acercarnos a la política pública, tenemos que difundir los resultados de las investigaciones, ¿no? Tenemos que formar opinión pública, etcétera. Pero ustedes también pídanos. ¿No? O sea, vengan a nosotros y díganos qué podemos hacer juntos, o sea, dónde podemos investigar y qué es lo que ustedes están haciendo en donde requieren apoyo o quisieran hacer como intervención educativa. Los supervisores son impresionantemente importantes, ¿no? O sea, yo creo que en la medida en que la supervisión se entienda más como un apoyo y un acompañamiento a docentes y a directores y que se desarrolle en clave de equidad, la supervisión o sea, va a poder transformar la realidad de nuestras escuelas, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, como investigadora, pues trabajar junto con los supervisores para poder hacer eso posible, que eso lo estamos también haciendo, ¿no? Pero me encantaría, estamos creando una red de supervisores, la invito a unirse a la red para eso, ¿no? Encantada, Pero ese es el tipo encantada. de, o sea, yo creo que es así multilateral, vámonos pues creando conciencia, empezando a relacionar, yo creo que multiplicar las alianzas, como yo decía, es como muy importante y pues poco a poco vamos a ir hablando un lenguaje común, ¿no? Que eso es lo que yo quisiera que sucediera. Gracias, doctora. Y encantadísima, doctor. Ya escuchó, ¿eh? Que quiere Sí, crear alianzas con nosotros. Ay, de verdad, nuestro libro de eso se trata, justo, de cómo Ay, la qué bien. supervisión puede intervenir y puede hacer muchas cosas, Pues para luego, poder luego me pasa acercarnos. sus datos porque sí me interesa que se una a nuestra red de supervisores. Excelente, gracias, doctora. ahí está. Bueno, es lo interesante y lo trascendente de acciones como esta y que podamos pues aprender juntos. Esta iniciativa de hacer una masterclass es el cierre de un proceso. Alberto, no sé si ya te di la palabra y quedó la mano No, todavía. levantada. ¿Perdón? Creo que no ha hecho su pregunta, no lo Ah, ok, sé. ok. Sí, no, no he preguntado. Adelante, adelante, Alberto. Una disculpa. Sí, Adelante. es con base en una experiencia que tuve sobre investigación. Conocí a una persona que se dedicaba al activismo social, la vi en una obra de teatro y coincidió en haber trabajado junto con otra investigadora. Entonces, cuando me planteaba la situación de cómo fue el trabajo,
pues ella me mencionaba porque ella se dedicaba a empoderar mujeres, acá de la parte em, ¿cómo se llamaba? Zapotlán el Grande, que viene siendo Ciudad Guzmán. Entonces nos hablaba mucho de ese proceso, cómo ella se dedicaba al activismo social y pues también ha hecho investigación. Ella mencionaba mucho que a veces un tema que tienen los investigadores no siempre pasa, hay gente que es muy adentrada también al activismo, ambas cosas. Recurrente es no incidir en la acción social, sino más que nada solo observar y dar un informe de lo que están viendo, que también es correcto porque hay una difusión del proyecto, pero me quedó mucho esa impresión de cómo se podría llegar a ese activismo social o a esa acción más que solo reportar la problemática. Esa sería la pregunta, ¿cómo se puede hacer eso a través de la investigación educativa, llegar a una acción social? Sí, bueno, yo sí creo que hay momentos y momentos, ¿verdad? O sea, yo creo que no se Sí, hacen al mismo claro, tiempo, ¿no? claro. No se hacen al mismo tiempo, pero bueno, yo creo que todos aquellos que yo sí creo que quienes estamos en educación estamos realmente comprometidos con su mejora. ¿No? O sea, quienes estamos como investigadores o como docentes, estamos comprometidos con su mejora. Entonces, a mí sí me parece que una de las cosas que tiene que suceder es cuando hay un momento para hacer investigación y se hace rigurosamente conforme a la metodología y demás, y después viene el momento para tratar de hacer que esa investigación tenga incidencia. Y ahí es donde entra el asunto del activismo, que puede ser de múltiples maneras, ¿no? Puede ser divulgando o puede ser creando asociaciones, aprovechando las alianzas, aprovechando las redes, ¿no? Ahí es, o sea, una vez que uno tiene la certeza de haber encontrado algo que hay que dar a conocer o algo que indica por dónde se puede intervenir, ¿no? Ahí es en donde empieza la parte de activista, ¿no? O sea, entonces no están peleados el ser investigador con ser activista, pero hay momentos y momentos. Ujú. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Ujú. Muchas gracias. Bueno, así la última, Dulce María Zabalza, una intervención breve, por favor, para ir cerrando. Gracias. Sí, buenas noches. Soy maestra de educación primaria y Ajá. preescolar. En este caso, mi pregunta va orientada a una recomendación, una sugerencia que me pudiera hacer, ya que nuestro trabajo de investigación se enfoca precisamente en los procesos de evaluación. Ahorita Mm. que comentaba lo de la reprobación, en 10 años de experiencia, una sola vez fue necesario reprobar a un niño y me quedó la experiencia con un sabor agridulce. Mm. Mm. De ahí aprendí muchas cosas y sobre todo que ya no lo volvería a hacer. Mm. Pero la pregunta es, ¿qué recomendaciones hacia corrientes pedagógicas, hacia autores o líneas de investigación sobre ese tema? Porque es muy amplio. Y el enfoque que le queremos dar es como a esos alumnos que no tienen ninguna red de apoyo, que están en el aula y tú ya sabes que no cuentas con nada más que con el alumno. Ujú. ¿Qué orientación nos daría para una línea de investigación sobre la evaluación del desempeño real, ahí en el aula, en el momento donde el niño nada más existe? Claro. Bueno, yo creo que ahí lo que hay que profundizar es en la evaluación formativa, porque la evaluación formativa es lo que permite evitar el rezago. Y entonces evitar la reprobación como consecuencia, ¿no? Y la evaluación formativa, pues bueno, hay textos clásicos, por ejemplo, de un señor que se llama Paul Black, ¿no? Que yo creo que es el primer clásico de la evaluación formativa, pero después hay un libro que se distribuyó en las escuelas en el sexenio antepasado de Pedro Ravela, que se llama La evaluación en las aulas o algo así se llama, que publicó la Secretaría de Educación Pública y que seguramente en alguna biblioteca de centro de ¿Pedro qué, maestros, perdón? ¿Perdón? Ravela. Pedro Ravela. Ujú. Y Ah, acaba de perdón. sacar, acaba de salir, a ver, permítanme que se los enseñe. Sí, de hecho, tuvimos al doctor Pedro Ravela en la masterclass pasada, sí, ¿Ah, hablando sí? de evaluación, sí, Ah, efectivamente, pues ahí con el está. canal de Uruguay. Este libro, no sé si lo alcancen a ver, acaba de salir, Ajá. de Ángel Díaz Barriga, sobre evaluación formativa también, ¿no? Y bueno, pues no, es la evaluación formativa, cómo se hace y para qué sirve, pero también cuáles son las consecuencias de la evaluación formativa, porque las consecuencias van directo a la planeación
a la planeación de lo que se va a hacer en el aula, de los arreglos de aula, del trabajo en equipo, de aquellas circunstancias en donde el docente tiene que trabajar individualmente con un alumno, entonces tiene que saber qué hacer con el resto de los niños, ¿no? Entonces no es únicamente la evaluación formativa, sino las consecuencias, lo que nos dice la evaluación formativa que debemos hacer para solucionar el asunto, ¿no? Y el secreto está en eso, o Muchísimas sea, gracias. es cotidianamente evitar que alguien se retrase, que alguien se quede atrás, todos los días, oportunamente, ¿no? Y es un Pues reto. excelente. Excelente, excelente participación. Bueno, le damos un aplauso virtual a la doctora Silvia Smelques, de verdad una participación muy enriquecedora para las trayectorias que estamos teniendo. Y bueno, les recuerdo que esto es parte de las actividades que hacemos en Docencia Digital para cerrar un proceso. Quienes no son parte todavía de los procesos de maestría, doctorado, bueno, saben que empezamos en el mes de enero, que eso es lo que hacemos. Cerramos el ciclo, doctora Silvia Smelques, con un congreso presencial que hemos elegido como sede la ciudad de Puerto Vallarta. Sí, ojalá y cuando tengamos el programa igualmente nos pueda acompañar, elegir una Gracias. invitación y vemos cómo anda su agenda por esas fechas. Es como 11, 12, 13 de junio. Sí, y ojalá, bueno, podamos coincidir presencialmente para poder abundar en estas temáticas y estas disertaciones tan interesantes. Les agradezco mucho el haberse conectado, agradezco mucho la presencia de los No, ahí asesores. está el libro, lo está mostrando la maestra María Erika, el libro de Pedro Ravela. Ajá. Ah, Se Erika Perea. llama, sí, exactamente. Sí, 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 muchas gracias. Sí, bueno. Igual tenemos algunos Muy libros del bien. doctor Pedro Ravela por ahí. Eh, Qué bueno, pues hacerlos, sí, socializarlos entonces ahí. vamos a compartirlos en los diferentes lugares para que los puedan tener. Pues agradecemos mucho, doctora Silvia Smelques, esta gran aportación, igualmente la presencia de todos ustedes y todos ustedes, y de verdad reitero que fue un gran acierto el poder ofrecer esta gran masterclass. Muchísimas gracias, doctor Smelques, y Muchas gracias por gracias por la darnos invitación. el tiempo. Y les deseo lo mejor en este cierre de ciclo y para la Navidad y el Año Nuevo. Gracias, gracias. Hasta luego. Bonita noche. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias. doctora Silvia. Gracias. Muchas gracias. Un gusto escucharla, doctora. Feliz año para usted. Muchas gracias. Un gusto y un honor, Gracias. doctora Siempre. Silvia. Hasta luego. Linda Gracias. noche. Gracias.